Mi esposo me dejó sin nada y se casó con su amante, pero el día de la lectura del testamento de su padre, cayó de rodillas. Me llamo Camila. Nací en Madrid, pero fue en Guadalajara donde descubrí lo que es amar con todo lo que se tiene, y lo que se pierde cuando se ama demasiado. La ciudad siempre tuvo su propio ritmo. Entre plazas coloniales, mercados bulliciosos y el olor a pan caliente en el aire, me fui dejando llevar por una historia de amor que parecía sacada de una de esas películas que a mi madre le gustaba ver los domingos por la tarde. Solo que, en mi versión, no había guión, ni pausas, ni un final feliz garantizado. Conocí a Diego en un curso de primeros auxilios en el hospital donde trabajaba como técnica de enfermería. Él había sido obligado a hacer el entrenamiento por la empresa donde trabajaba como gerente comercial. Llegó tarde, con una sonrisa despreocupada, una camisa arrugada y esa mirada de quien sabe que encanta, y sabe usarlo. Cuando nuestras manos se tocaron por primera vez, al simular una maniobra de reanimación, me lanzó una mirada directa, firme, y me dijo: «Te lo tomas demasiado en serio, enfermera. ¿Qué suerte tienen tus pacientes?». Sonreí sin saber qué responder. Y allí, en ese pequeño gesto, todo comenzó. Desde ese día, Diego empezó a aparecer con frecuencia. Decía que estaba enamorado, que nunca había sentido algo tan fuerte. Y yo, que ya había coleccionado algunas decepciones, me rendí. Con él, todo parecía nuevo. Tenía ese aire liviano, que se reía de todo, pero me miraba como si yo fuera la única persona en el mundo. A los 2 meses nos fuimos a vivir juntos. Mis padres dijeron que era demasiado pronto, pero no quise escuchar. Cuando se ama de verdad, ¿por qué esperar? Eso era lo que yo creía. En esa época, trabajaba en 2 hospitales. Turno doble. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi corazón pedía más tiempo a su lado. Abandoné el sueño del curso de especialización en cuidados intensivos porque los horarios no coincidían con nuestros planes, siempre nuestros, incluso cuando solo yo era la que se adaptaba. Diego decía que quería casarse, claro. Siempre lo decía. Con palabras hermosas, planes maravillosos. Llegamos a ver iglesias, salones, incluso hablé con una decoradora. Pero siempre había un pero. El mercado está inestable ahora, Camila. Mi jefe prometió una bonificación al final del semestre, ahí sí podremos pensarlo mejor. Mi madre cree que estamos yendo demasiado rápido, ¿sabes? Y yo entendía. Siempre entendía. Porque amar, en mi cabeza, era eso, esperar juntos, aguantar juntos. Cambiaba turnos con colegas para cocinar algo especial cuando él decía que tendría un día difícil, aunque volviera a casa sonriente y con su perfume de siempre. Dejé de ir a los almuerzos familiares porque no le gustaban las reuniones demasiado largas. Aplacé chequeos médicos porque no quería afectar nuestra economía. Cada renuncia estaba justificada por un sueño más grande, casarme con Diego. Tener un hogar con él. Entonces, un día, entre risas y besos en el sofá, me dijo: «Si tú compras los anillos, fijamos la fecha». «Te lo prometo, Camila». La frase fue como música para mis oídos. Para mí no era solo una condición, era la certeza que me faltaba. Me sentí elegida. Y nada, absolutamente nada, importaba más. Al día siguiente, comencé a reunir todo lo que podía. Recorté gastos, hice turnos extra, vendí mi bicicleta, dejé de teñirme el cabello por meses. Abrí una cajita de cartón donde, cada noche, ponía lo que sobraba del día. Me volví una experta en descuentos, en vivir con lo mínimo. En 3 meses, lo logré. Fui a la joyería El Oro Viejo, en el centro histórico. Una tienda pequeña, llena de reliquias. Elegí unos anillos de oro español, pulidos a mano, lo suficientemente gruesos como para durar una vida, o lo que yo pensaba que sería una vida. Pedí que grabaran nuestros nombres por dentro, Camila y Diego. Y añadí la fecha en que nos conocimos. Pagué en efectivo, en suaves cuotas, con una sonrisa en el rostro. La dependienta me dijo: «Estás muy feliz. Apuesto a que será una boda preciosa». Y yo solo respondí: «Sí, lo será. Será todo lo que soñamos». Salí de ahí con la cajita en las manos como si fuera el mayor trofeo de mi vida. Abría y cerraba la tapa camino a casa, como una niña ansiosa con un regalo de Navidad.
Imaginaba su rostro al verlo, la emoción en sus ojos, el abrazo, el beso, tal vez incluso lágrimas. Pensaba, valió la pena. Cada noche sin dormir, cada turno extra, cada dolor en los pies, cada no que me dije a mí misma. Valió por este momento. Y ahí estaba yo, enamorada, esperanzada, con el corazón a mil y la certeza de que por fin seríamos eso que él siempre me prometió. El futuro parecía estar al alcance de mi mano. Pero aún no sabía que estaba sosteniendo una cajita que guardaba mucho más que 2 anillos. Estaba sosteniendo, sin saberlo, el símbolo de la ilusión que me costaría todo. Ese día, estaba tan ansiosa que ni terminé el turno en el hospital. Salí antes de tiempo, aún con el uniforme, con la cajita de los anillos en la mochila. Quería ver los ojos de Diego brillar. Quería su abrazo, esa sonrisa pícara diciendo que ahora sí, era oficial. Tomé un autobús lleno, luego caminé unas 3 cuadras hasta nuestro departamento. Sentía las piernas temblar, pero era de emoción. Quería grabar todo, eternizar ese momento en la memoria. La felicidad me apretaba el pecho. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Me pareció raro. Diego siempre la cerraba con llave, siempre. Aún pensé, seguro fue al mercado y regresó apurado. Entré sin hacer ruido, con la intención de darle una sorpresa. Pero la sorpresa, esa tarde, no fue mía. Fue un golpe. Una puñalada. Una caída en un abismo sin fondo. Diego estaba en la sala. Y no estaba solo. Una mujer, rubia, alta, con un tatuaje en la espalda y absolutamente desnuda, estaba sobre él, riendo. Riendo como si el mundo no existiera. Como si yo no existiera. Como si la vida fuera una broma. Ni siquiera me oyeron entrar. La escena quedó congelada por unos segundos, como si todo hubiera perdido el sonido. Solo el ruido de mi respiración entrecortada, atrapada en el pecho, me recordaba que seguía viva. Diego giró el rostro. Me vio. Y no hubo sorpresa. No hubo culpa. Hubo desprecio. Simplemente empujó suavemente a la mujer y se levantó, desnudo, como si nada fuera de lo normal. Me miró de arriba abajo, con una frialdad que nunca le había visto. La mujer, sin preocuparse por cubrirse, rió y fue al baño. Y entonces lo dijo. Lo dijo. Eres patética, Camila, ¿de verdad pensaste que me iba a casar contigo? Mi cuerpo se congeló. Mi visión se nubló. Pero mis manos aún sostenían la cajita. Los anillos. Aún abierta. Tú dijiste que si yo compraba los anillos, que íbamos a fijar la fecha. Diego, yo. Balbuceaba. Las palabras no salían. Él cruzó los brazos, impaciente. Como si estuviera cansado de una obra de teatro que él mismo había dirigido. Eras conveniente, Camila. Solo conveniente. Pagaba las cuentas, cocinaba, me daba espacio. Era cómodo. Pero no era amor. Confundiste todo. El suelo desapareció. Y, en su lugar, vino el vacío. Una ausencia tan violenta que ni siquiera las lágrimas aparecieron de inmediato. Intenté acercarme. No sé si para entender. No sé si para gritar. Pero él extendió la mano, como diciendo basta. Sal. Vete. Ya no quiero esta payasada. Me estás asfixiando con este teatro de noviecita enamorada. Basta. Fue entonces cuando entendí. Me estaba echando. De mi casa. De su vida. De la historia que yo había construido sola. No dije nada. Solo cerré la cajita. Y salí. En el pasillo, las piernas me temblaban. Los vecinos murmuraban, o tal vez solo era impresión mía. Todo giraba. El cielo, las paredes, los recuerdos. Tomé un taxi. Me quedé en silencio. Miraba la ciudad por la ventana y todo se veía diferente. Como si el mundo entero hubiera cambiado en 15 minutos. Cuando llegué a casa de mi madre, ni siquiera toqué. Solo entré y me desplomé en el sofá. Ella vino corriendo, me abrazó, me hizo 1000 preguntas. Pero yo solo lloraba. Lloraba como si estuviera enterrando a alguien. Porque era eso, estaba de luto. Gritaba. Le di todo, mamá, todo, y él se rió en mi cara.
Mi madre intentó consolarme, pero no había consuelo. No había perdido a un hombre. Había perdido mi fe. Mi confianza. Mi imagen. Pasé esa noche sin dormir. Con la cajita a mi lado. Los anillos aún estaban ahí. Brillantes. Nuevos. Intactos. El símbolo de un amor que nunca existió. A la mañana siguiente, no podía levantarme de la cama. El rostro hinchado, los ojos rojos, la boca seca. El celular vibraba, mensajes de amigos, colegas preocupados. Yo solo quería desaparecer. La vergüenza era tanta que me acurruqué en el cuarto como una niña con miedo a los monstruos. Pero el peor monstruo había sido el hombre que amé. En los días siguientes, el dolor era como un veneno lento. Repasaba cada detalle, sus sonrisas, los planes, las promesas. Todo falso. Todo armado. Me preguntaba. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Y cada respuesta me hería más. Todavía no lo entendía. Pero en ese preciso momento, ahí, entre lágrimas, algo dentro de mí empezaba a romperse. Y en su lugar, muy lentamente, algo nuevo comenzaría a nacer. Pero aún no. En ese instante, yo solo era la mujer traicionada. La mujer descartada. La mujer engañada, con los anillos en las manos y el corazón hecho trizas. Después de la traición, los días perdieron su nombre. Ya no había lunes, ni sábado, ni nada. Solo un borrón oscuro donde respiraba por obligación. Dormir era un lujo. Comer, un desafío. Y vivir parecía una provocación. No me reconocía. Yo, que siempre tenía prisa por levantarme, por hacer, por cuidar, ahora pasaba horas mirando el techo del cuarto viejo en casa de mi madre, a donde volví como quien regresa a un refugio después de un terremoto. Y eso era lo que sentía, que un terremoto había pasado por dentro de mí. Mi ropa me quedaba grande. Los mensajes de los amigos se convirtieron en ecos que no respondía. Y los anillos, guardados en el cajón de la mesita de noche, parecían pesar más cada noche. Mi madre intentaba animarme, me hacía café, me sugería salir, pero ella sabía. Aquello no era una tristeza común. Era duelo. Y el muerto era el sueño que yo misma construí y vi ser enterrado con desprecio. Todavía revivía la escena. Diego riendo. La mujer desnuda. Las palabras crueles. El eres patética. Y me preguntaba todos los días. ¿Cómo alguien puede mentir tanto tiempo mirándote a los ojos? No era solo sobre el amor. Era sobre identidad. Había vivido por él, por nosotros. Y ahora ya no sabía por quién vivir. Pero lo peor aún estaba por venir. Algunos meses después, una mañana fría de abril, recibí un mensaje en el celular de una colega del hospital. Camila, no sé si lo viste, pero él se casó. No lo creí. Abrí el navegador, fui a buscar. Y ahí estaba. Una secuencia de fotos brillantes, Diego, con un traje beige, abrazando a la amante, ahora esposa, frente a un altar decorado con girasoles. Ellos estaban riendo. Riendo como si nada importara. Como si jamás hubieran herido a nadie. Mi garganta se cerró. Las manos se me helaron. Vi el pie de foto. El amor siempre gana. Eso me destruyó otra vez. No solo por verlo con otra, sino por la exposición. Era como si se burlaran de lo que sentí. Como si alguien se riera de mi dolor en la plaza pública. Las redes sociales celebraban. Comentarios felices, amigos en común deseándoles lo mejor, gente que me conocía mirando hacia otro lado. Me sentía borrada, reemplazada, olvidada. Y entonces lloré. Lloré como no había llorado ni el día de la traición. Lloré con rabia, con vergüenza, con resentimiento. Él se está casando con ella, y yo estoy aquí, destruida. Mi madre intentó abrazarme, pero ni eso quería. Grité. Me alejé de todos. Me encerré. Pasé días revisando sus redes sociales. Torturándome. Comparando. Hundiéndome. Hasta que un día, sola en la cocina, con los ojos hundidos y el alma hecha pedazos, algo en mí se silenció. No fue paz. Fue agotamiento. Entendí, en ese instante, que nada de lo que hiciera cambiaría lo que pasó.
Que Diego no volvería. Que nadie vendría a pedir perdón. Y fue ahí cuando algo, muy pequeño, muy discreto, comenzó a cambiar. No era perdón. No era superación. Era cansancio de sufrir. Empecé a salir del cuarto. A caminar por la cuadra. A peinarme. A escuchar música sin llorar. Y, en las pausas entre las lágrimas, me di cuenta, había algo dentro de mí que seguía vivo. La vida tiene una ironía cruel, tarda en arreglar lo que una vez rompió con furia. Cuando más deseas justicia, simplemente te ignora. Pero cuando ya no esperas nada, te sorprende. Estaba en casa, en ese silencio incómodo que solo los sobrevivientes conocen. Ya había retomado la rutina, no por superación, sino por necesidad. Dormía, comía, respiraba, respondía mensajes cortos. Fingir era más fácil que explicar. Fue una tarde de jueves, después de lavar algo de ropa, que mi madre entró a mi cuarto con el celular en la mano. Camila, es un abogado, dice que necesita hablar contigo. Algo sobre el padre de Diego. Mi cuerpo reaccionó como si hubiera escuchado un disparo. Diego. Ese nombre aún me atravesaba como una navaja. Respiré hondo y contesté. ¿Señorita Camila Reyes? Soy Julio Martel, abogado de la familia de la Vega. Le llamo para informarle que fue mencionada en el testamento de don Ernesto de la Vega. Su presencia es requerida en la lectura oficial. Debe haber algún error. No lo hay. El nombre fue registrado ante notario, y su citación es formal. La lectura será el próximo martes, a las 10 de la mañana. ¿Confirma su presencia? Confirmé, sin entender. Colgué y miré a mi madre. Ella frunció el ceño. ¿Qué podría querer ese hombre contigo? Yo también me lo preguntaba. Don Ernesto era el padre de Diego, un hombre austero, reservado, de voz baja y mirada siempre distante. Pero nunca me trató mal. Diferente de su hijo, él parecía observarme con un respeto silencioso. Recordé un día en especial, poco después de mudarme con Diego. Estábamos cenando en casa de sus padres, y mientras Diego hablaba demasiado, don Ernesto me observaba en silencio. Cuando nos quedamos solos en la cocina, me dijo: Vales más de lo que imaginas. No dejes que te apaguen. En ese momento, me pareció extraño. Hoy, tenía más sentido que nunca. El martes, me vestí con la ropa más sobria que tenía. Pantalón negro, blusa de manga larga, el cabello recogido en un moño. Nada de maquillaje. Entré a la oficina donde se leería el testamento con el alma firme, pero el corazón en suspenso. La sala estaba llena. Familiares, primos, antiguos empleados. Y, claro, Diego, sentado de la mano con la mujer con la que me engañó, ahora su esposa oficial. Me lanzó una mirada de burla, y ella una sonrisa torcida, como diciendo: ¿qué haces aquí? Ignoré. Me senté. Esperé. El abogado, con sus gafas de montura fina y voz controlada, comenzó la lectura. Bienes distribuidos entre hermanos, propiedades destinadas a los sobrinos, una bodega heredada por un primo lejano. La tensión era densa, todos querían oír su nombre. Entonces, llegó el final. Y por último, a la señorita Camila Reyes. Un silencio cortante se apoderó de la sala. Diego se acomodó en la silla. Su esposa le apretó la mano con fuerza. El abogado continuó. Le dejo la mayor parte de mis activos bancarios, acciones en empresas familiares y propiedades en Salamanca y Cádiz. Esta decisión fue tomada tras profunda reflexión sobre el carácter, la lealtad y la integridad. Camila demostró valores que trascienden la sangre. En un mundo de apariencias, ella permaneció honesta. Es lo mínimo que puedo dejar a alguien que, aun fuera de nuestro apellido, supo honrar lo que es correcto. La sala explotó. No. Diego se levantó golpeando la mesa. Esto es una farsa, ella no es nada para él, era solo una ex, esto es imposible. El abogado no pestañeó. La firma del señor Ernesto está autenticada. El testamento fue registrado en 3 copias, leído en vida ante testigos. Es legal. E irrevocable. La esposa de Diego intentaba calmarlo, avergonzada por el escándalo. Pero él temblaba. Me miraba como si yo hubiera robado algo que creía suyo por derecho. Solo que, en ese instante, no sentí culpa.
No me encogí. Supe, por primera vez, que algo había sido reconocido. No por lástima, sino por justicia. Me levanté, sin decir una palabra, y salí de la sala. No quería discutir, no quería saborear la victoria. Solo quería silencio. Afuera, el viento soplaba fuerte. Entré en un taxi, apoyé la cabeza en el vidrio y cerré los ojos. Las lágrimas llegaron. Pero eran otras lágrimas. No de tristeza. No de rabia. Eran lágrimas de alivio. Porque después de tanta humillación, después de ser tirada como basura, alguien que me vio como nadie más, dijo en voz alta. Te lo mereces. Y fue escrito. Con tinta. Con nombre. Con ley. Volví a casa con el corazón tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se había reorganizado. No era sobre el dinero. Era sobre dignidad. Don Ernesto no volvió en el tiempo, no me salvó de lo que viví. Pero me dio lo que nadie más tuvo el valor de ofrecer, reparación. Y ese día, ahí, sola en mi habitación, abrí el cajón. Tomé la cajita de las alianzas y volví a mirar esas joyas que me costaron todo. Pero esta vez, sonreí. Porque ahora, quien llevaba el oro, era yo. Diego, acostumbrado a controlar todo, mujeres, narrativas, historias, no soportó perder el protagonismo. En pocos días, comenzaron los ataques. Primero, los rumores, que había manipulado a don Ernesto, que me aproveché de su vejez, que me insinué para conseguir dinero. No decía estas cosas directamente, claro. Pero esparcía susurros como quien lanza gasolina y prende un fósforo. Sus redes sociales se volvieron un escenario. Publicaba fotos con leyendas irónicas. ¿Qué vale más, herencia o honor? No todo lo que brilla es oro, a veces solo es oportunismo. Gente que apenas me conocía empezó a etiquetarme en publicaciones. Algunos me defendían, otros solo juzgaban. Había quienes preguntaban por qué una ex debería recibir una fortuna, como si la respuesta estuviera solo en mi antigua posición a su lado, y no en la forma en que fui descartada como si no valiera nada. Pero no fue solo virtual. Diego fue más allá. Presentó una demanda judicial intentando anular el testamento. Alegó influencia indebida, fragilidad emocional del padre, manipulación afectiva. Fui citada a declarar. Tuve que revivir todo. Los años vividos a su lado, el abandono, la forma en que fui echada de mi propia casa. Tuve que hablar del día de la lectura del testamento como si estuviera siendo juzgada por haber recibido un favor inmerecido, cuando todo lo que yo quería era vivir en paz. Pero la justicia fue clara. Y una vez más, firme, el testamento era legítimo. Invulnerable. Cuando salió la sentencia, Diego perdió más que el caso. Perdió el resto del respeto que aún intentaba sostener. La semana siguiente, su nombre se volvió una broma en los grupos de WhatsApp de su propia familia. Uno de los tíos de don Ernesto, que siempre detestó a Diego, llegó a decir públicamente que la decisión del patriarca fue el último acierto de un hombre que supo ver quién realmente valía la pena. Su esposa, la misma amante de antes, no soportó el peso de la vergüenza. Se alejó. Primero, enfriándose. Después, desapareciendo por completo. La última frase que se le escuchó en un audio filtrado fue: no me metí con un perdedor. Simple. Fría. Cruel. Del mismo modo en que él un día me habló. Diego colapsó. Publicaciones depresivas, desapariciones de redes, amistades distantes. El hombre que un día se burló de mi ingenuidad ahora coleccionaba desprecio, acusaciones y deudas. La empresa donde trabajaba, incómoda con la exposición negativa, lo despidió. Poco a poco, su nombre fue dejado de lado. Y con él, su orgullo. Mientras tanto, yo empecé a florecer. No fue de golpe. No fue mágico. Pero fue real. Guadalajara seguía igual, calles vibrantes, ferias coloridas, el sonido de las campanas a lo lejos. Pero yo ya no era la misma. El tiempo pasó. No sé decir cuánto exactamente. Dejé de contar cuando me di cuenta de que mi vida ya no giraba en torno a las pérdidas. Dejé de marcar en el calendario las fechas del duelo, las fechas de las decepciones, los aniversarios de lo que no fue. Hoy, despierto sin culpa. Duermo sin miedo.
camino con calma. No soy millonaria de portada de revista, ni ando con guardaespaldas. Pero llevo conmigo algo que mucha gente pasa toda la vida sin alcanzar: libertad emocional. La herencia de don Ernesto no me transformó en quien soy, pero me permitió dejar de sobrevivir. Y fue ahí cuando empecé a vivir de verdad. Volví a amar, pero diferente. Amar la vida. Amar mi independencia. Amar estar conmigo misma. Me convertí en alguien a quien yo misma respetaría. Fui creciendo. Personalmente, profesionalmente, espiritualmente. Monté mi propio espacio de atención. Ayudaba a mujeres en silencio, entre lágrimas, en plena reconstrucción. Y en cada una de ellas, veía un poco de la mujer que yo fui. No tenía prisa por demostrar nada a nadie. Ya no necesitaba probar que valía la pena. Yo ya lo sabía. Los días eran simples, pero plenos. Lectura al atardecer. Café fuerte con pan tostado. Ropa ligera. Poco ruido. Muchas plantas. Y un día, mientras ordenaba un armario antiguo, reencontré la cajita. Las alianzas. Esas malditas, o benditas, alianzas. Pensé en tirarlas. Pensé en venderlas. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo abrí la tapa lentamente y miré el brillo del oro. Aún estaban bonitas. Nuevas. Intactas. Como si el tiempo no hubiera pasado para ellas. Pero dentro de mí, el tiempo había hecho morada. Tomé una de las alianzas. Recordé todo. El comienzo, la esperanza, la vergüenza, la humillación. Recordé a la mujer que fui, ansiosa por amor, por validación, por un matrimonio que nunca existió de verdad. Y entonces sonreí. Una sonrisa sin dolor. Cerré la cajita y la guardé al fondo del cajón, ya no como recuerdo de un fracaso, sino como un recordatorio silencioso de cuanto ya había caminado. Esa alianza ya no simbolizaba un nosotros que no prosperó. Simbolizaba la promesa que me hice a mí misma, nunca más anularme por nadie. Hoy, cuando camino por las calles de la ciudad, la gente me saluda con respeto. Algunas personas incluso se detienen a preguntarme cómo fue que logré pasar página. Yo sonrío y digo: un día, el dolor deja de gritar. Y uno escucha la voz que siempre estuvo callada aquí dentro. Nadie me devolvió el tiempo que perdí. Ni los sueños que tiré a la basura. Pero lo que gané en el proceso vale más que todo: me encontré. Y eso, nadie me lo puede quitar. Ni Diego, ni la traición, ni las noches llorando en la oscuridad. Yo soy mía. El perfume de la superación no es dulce. No es ligero. Lleva notas de dolor, de rabia, de silencio y de renacimiento. Pero cuando lo reconoces, se convierte en tu aroma. Y hoy, ese es el mío. No porque vencí a alguien, sino porque me reencontré. Ella fue humillada, traicionada y dejada con las manos vacías. Pero al final, fue ella quien ganó. Si quieres más historias como esta, suscríbete al canal y acompaña cada giro del destino.